Todo cambió cuando dejé de diseñar edificios y me transformé en un arquitecto de almas. Durante años creí que mi misión era construir estructuras que tocaran el cielo. Buscaba la perfección en cada línea, en cada plano y en cada muro que se alzaba. Pero con el tiempo comprendí que los edificios más altos pueden ser también los más vacíos, si no hay almas que habiten en ellos. Entonces llegó el quiebre. Una noche en medio del silencio entendí que no había sido llamado a levantar paredes, sino a derribarlas. Descubrí que la verdadera arquitectura no está hecha de piedra ni de hierro, sino de conciencia, de propósito y de amor. Ahí comenzó mi transformación interior. Dejé atrás los planos del mundo externo y empecé a diseñar desde el alma, a acompañar a otros a reconstruirse desde adentro, a derribar las estructuras del miedo y a levantar templos de verdad. Hoy sé que cada ser humano es una gran obra en proceso, un diseño divino que se moldea con cada elección, con cada despertar, con cada acto de conciencia. Tu vida también es una arquitectura. La pregunta es, ¿estás construyendo desde el miedo o desde la verdad? Si sentís que llegó el momento de rediseñar tu interior, quiero que vivas esta experiencia conmigo. Nos vemos. El viaje astral no es un mito, es una puerta que pocos se atreven a cruzar. No es un sueño ni una ilusión, es la expansión natural del alma. Cuando recuerda su libertad, el cuerpo duerme, pero la conciencia despierta. Y es en ese instante cuando el alma se desliza fuera del cuerpo físico y atraviesa los planos donde la energía se convierte en lenguaje, donde la luz toma forma y la verdad se revela, sin velos. Es en ese entonces cuando viajar en el astral se convierte en recordar que no estamos encerrados en la materia, es movernos entre reinos sutiles donde habita la esencia más pura, donde la comunicación no necesita palabras y el tiempo deja de existir. El viaje astral no es un privilegio ni un don reservado para pocos. Es un llamado que todos escuchan alguna vez, aunque muchos lo confundan con un sueño o con un temor. Cruzarlo requiere una sola cosa: valor para mirar más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. No hay distancia entre lo visible y lo invisible, solo el miedo de mirar más allá. Cuando el alma deja de temer, recuerda que siempre supo volar. Sígueme si también estás listo para cruzar. El viaje no es hacia afuera, sino hacia dentro de ti mismo. Allí donde comienza la verdadera libertad del alma. Bienvenidos a Ver Más Allá. Este programa busca despertar la curiosidad y fomentar la reflexión sobre lo desconocido. Ver Más Allá promete ser un espacio donde cada tema se aborda con profundidad y respeto, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el camino a un entendimiento más amplio. Ver Más Allá es más que un programa, es una experiencia para quienes se atreven a cuestionar lo que saben y desean mirar con nuevos ojos, más allá de lo evidente, y descubrir lo que subyace en los límites de nuestra comprensión. ¿Y vos, estás dispuesto a ver más allá, ver más allá, ver más allá? Auspicia este programa María José Villar. ¿Tenés un libro esperando salir al mundo? Con ella podés hacerlo realidad. Edición profesional de libros y manuales, tanto en inglés como en español, corrección de textos, ortografía y gramática, trámites de ISBN y derechos de autor, publicación en Amazon y Hotmart. No lo dudes, contactá a María José Villar a través de un correo electrónico villarmariajose7@gmail.com o mediante WhatsApp al +54 22 3 53 82 28 9, porque cada historia merece ser contada. Viajes de luz. Un viaje a recuperar tu código de luz original y a liberar viejas restricciones. Viaja al corazón de tu esencia más expansiva, porque cada sesión es un viaje, cada viaje una experiencia profundamente transformadora. Sesiones personales de Akasha sistémico y rutas inspiradas grupales. Próximas salidas: Barcelona, Mística e India Esencial. Encuentra el camino en Instagram como @viajesdeluz o @Natacha Giselle. Viajes de luz con Natacha. Donde tu esencia original brilla con todo su resplandor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver Más Allá, y hoy tengo el privilegio de contar con un invitado de lujo, el señor Gerardo
estudio. ¿Qué tal, Marianela querida? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos. ¿Y qué es para vos ver más allá? Bueno, ver más allá es una frase muy utilizada hoy, ¿no? No solamente por mí, sino por muchísima gente, muchos divulgadores. Ver más allá significa estar más allá de lo aparente, más allá de lo que normalmente podemos ver cualquier persona, que simplemente pasamos por la vida mirando en lugar de observando. Tal vez esa sea una de las diferencias más importantes, ¿no? La diferencia entre mirar y observar. Observar nos permite ver detenidamente algo de una manera totalmente distinta que a lo mejor nunca la vimos, y nos da la oportunidad de apreciar algo que está justamente más allá de lo que es la visión común. Está relacionado también con sentir. Ver más allá significa sentir algo distinto, ¿no? Sentir una emoción, porque la emoción es lo que viene directamente de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y entonces tal vez se relacione más que nada con ver algo que está oculto, algo que está vedado a la simple visión, a los ojos comunes y corrientes. Wow, qué maravillosa definición. Nunca mejor dicho. Digo, para quienes no te conocen o por ahí te escuchan por primera vez, ¿cómo comenzó tu camino espiritual? Mi camino espiritual fue muy particular. Yo desde que nací, que tengo la suerte, la particularidad, podríamos decir, de hacer viajes astrales totalmente consciente. Es algo que lo tengo desde que nací, y lo tenemos todos en realidad. El tema es que por alguna razón muy particular, que luego con el tiempo fui comprendiendo cuál era esa razón, la gran mayoría de la humanidad no la tiene activa, no la tiene latente, ¿no? Que es salir en cuerpo astral consciente. Entonces lo que la mayoría de la humanidad tiene es sueños, en el mejor de los casos, ¿no? Porque incluso hay gente que ni siquiera recuerda los sueños también. Salir en astral en forma consciente significa que cuando yo me acostaba cada noche, tenía la particularidad de que me levantaba automáticamente de mi cuerpo físico y podía moverme en un mundo totalmente distinto al mundo de 3 dimensiones en el que estamos todos los días inmersos, cada uno de nosotros, cumpliendo con lo que la sociedad nos exige para pertenecer. Es pertenecer justamente a un mundo totalmente distinto, en donde ahí podemos libremente movernos, ir, experimentar, estar en contacto con la verdad. Es ese mundo maravilloso de los sueños que ahí es donde experimentamos fuera de la materia. Por eso es que muchas veces lo que sucede ahí, o los recuerdos que traemos de los sueños, son tan maravillosos, ¿no? Que sentimos que volamos, que podemos atravesar paredes, que podemos hacer un montón de cosas. Y eso es lo que realmente se hace, pero tiene un significado mucho más profundo los mundos astrales. Los mundos astrales es un lugar realmente de estudio donde nos encontramos con seres increíbles que se manejan en forma consciente ahí justamente por un trabajo interior. Un trabajo que han hecho no solamente en esta vida, sino en vidas anteriores también. Porque todo lo que nosotros experimentamos, toda esa experiencia queda guardada en nuestro ser, no se pierde jamás. Entonces lo que hacemos nosotros cuando trabajamos en el despertar es recapitular esa información. Así que a mí me permitió desde que nací moverme en ese mundo increíble, darme cuenta que esto es un lugar acá de experimentación, que realmente es arriba el mundo verdadero, y que acá bajamos todos para experimentar, para jugar, para trascender algo increíble que es lo que nos va a permitir ser cada vez mejores. Wow, impresionante. Y digo, a mí me ha pasado alguna vez yo generalmente me olvido de lo que sueño, pero me ha pasado de una vez ver mi cuerpo, por ejemplo, tirado en una ruta, porque habíamos tenido un accidente con mis hermanos y evidentemente no sé si fue un viaje astral o qué, pero lo vi desde arriba y fue como, Como impactante. sí, 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 sí. ¿Y Sí. existió algún viaje astral que quizá marcó un antes y un después en tu vida o que te impactó, que puedas contar? Bueno, he tenido millones de viajes astrales maravillosos, todos son maravillosos porque me dedico exclusivamente a estudiar, lo uso para estudiar, para encontrarme con verdaderos maestros, para estar trabajando con ellos, y entonces todos son muy buenos, pero hubo uno muy particular que fue el que me abrió la posibilidad de escribir mi primer libro. Mi primer libro es Napoleón Bonaparte, Su camino hacia la iniciación.
Ese fue un viaje astral en el cual reviví directamente una vida anterior, me pude incorporar en quién fui en esa existencia, qué personaje fue el que llevé adelante, que fue Esteban Gadi, que fue un sacerdote jesuita que vivió en la isla de Santa Elena en el 1800 y es la isla donde justamente había sido exiliado Napoleón Bonaparte en 1815. Entonces ahí tuve la oportunidad de compartir con ese ser una vida increíble, muy interesante, y bajar información realmente más que importante y trascendente, que va de la mano directamente del despertar de la conciencia. Entonces me permitió a mí estar en contacto con un conocimiento realmente muy distinto, conocer una verdad totalmente distinta, ponerme en contacto con él, me permitió, o le permitió a él en realidad, abrirse a algo totalmente distinto, a un ser que le permitiera compartir cosas que jamás compartió en su vida, informaciones que siempre tuvo guardada, que fueron muy importantes para él, de su ser, de su espiritualidad, y las pudo compartir conmigo. Y gracias a esos viajes astrales, que esa información la pude bajar, codificar y transformar en una literatura maravillosa que hasta el día de hoy marcó un antes y un después en la literatura de Napoleón Bonaparte y obviamente también en mi vida. Bueno, has mencionado algunas veces que la historia de Napoleón no es como nos la han contado. Sí, hay un viejo dicho, ¿no?, que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra historia, generalmente la verdadera. Y justamente la historia de Napoleón es aparentemente la historia contada por una persona que no fue quien ganó, porque más allá de los éxitos militares que él haya tenido durante toda su vida, ha tenido muy pocos éxitos personales, justamente porque su vida fue seguir adelante con lo que la sociedad en su momento le marcó, lo que le permitió a él hacer, que fue jugar un papel, desarrollar un papel. El tema es que esto pasa muy a menudo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso ese libro es una referencia muy, pero muy buena para el despertar, porque cuando vamos viendo cómo fue la vida de él nos damos cuenta que nuestra vida es muy similar, que también es muy parecida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos con el personaje, con el papel que la vida nos ofrece hacer, y como no trabajamos en el despertar de la conciencia, pensamos que ese papel es el más importante y el único? Y nos identificamos tanto, pero tanto con ese personaje que nuestra vida termina siendo el personaje. Cuando empezamos a descubrir que nosotros no somos ese personaje, que es una falsa personalidad que la vida nos dio para poder vivir, para poder desarrollarnos, para convivir con los seres de esta sociedad, muchas veces nos damos cuenta tarde, ¿no? Que la vida se nos fue, que nos hubiéramos dado cuenta desde más chicos, que como no comprendí mucho antes de que la vida era más importante de lo que para mí parecía, en fin. Eso es lo que normalmente sucede y nos sucede a todos. Ninguno de nosotros está libre de que eso nos pueda pasar. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué cambió en vos cuando comenzaste a escuchar tu intuición? Bueno, yo en un principio lo que comencé a darme cuenta es que lo que me estaba sucediendo no era normal, que en realidad sí era lo normal, o sea, es lo que normalmente tiene que suceder, pero no era normal que suceda en las personas o en los niños de mi edad. Entonces, el estar en atenta observación me permitió a mí comprender de que me estaba pasando algo muy distinto, muy interesante, que no lo podía compartir con los demás, porque cuando quería empezar a compartir un poco lo que me sucedía, la gente me miraba muy extraño, los chicos me miraban muy extraño. Muy rápidamente, por suerte, me di cuenta de que era algo totalmente distinto y que la gente por alguna razón no estaba a la altura de comprender. Y ahí fue donde tuve que hacer una especie de curso muy, pero muy acelerado para darme cuenta que uno de los temas más importantes cuando uno trabaja en el despertar es hacer silencio. Así que así me tuve que dar cuenta que era importante guardar algunos secretos o algunas cosas que uno lleva en su interior profundamente, hasta que no uno, hasta que la gente que está a su alrededor va estando en condiciones, a través de tener un conocimiento distinto, de empezar a incorporar una información a otro nivel. Así fue que los años fueron pasando y a medida que los años pasaron, la información fue cambiando, la gente fue teniendo acceso a una información distinta en forma más masiva a través de los medios de comunicación, hasta que consideré que ya era el momento, ahora sí, que había un conocimiento a un nivel adecuado como para poder bajar una información totalmente distinta. Mencionaste algo invaluable y maravilloso como el silencio. ¿Qué te enseñó a vos?
Bueno, el silencio es uno de los 3 factores de la revolución de la conciencia que tanto enseño e imparto, ¿no? Y los 3 factores son observación, discernimiento y silencio. El silencio es uno de los 3 factores importantísimos, uno de los 3 pilares en los cuales se basa el despertar, y es el que nos permite a nosotros comprender o tomarnos el tiempo para comprender por qué a veces no podemos hablar con las personas que tenemos enfrente o con quién podemos hablar. Eso viene de la mano del segundo factor, que es la autoobservación. Cuando yo estoy en autoobservación empiezo a darme cuenta y a comprender que no todas las personas que están en mi vida son personas que vienen a vivir lo mismo que estoy experimentando yo. Entonces, si eso es así, quiere decir que cada persona en mi vida cumple una función totalmente distinta. Y como eso realmente hemos comprobado que funciona de esa manera, también tenemos que darnos cuenta que no con todas las personas podemos tener el mismo comportamiento, porque no todas vienen a cumplir la misma misión. Y eso también nos lleva a darnos cuenta que hay personas con las que sí podemos tener ciertas conversaciones y personas con las que no. Y eso te lo da el silencio. Si nosotros no aprendemos a hacer silencio, cualquier cosa que llegue a nuestra vida o tenemos ganas de hablar, la hablamos con cualquier persona. Y si la persona con la que estamos hablando no es la adecuada, eso que tenemos para decir no llega, se pierde, queda en la nada, porque no fue impartido en el momento y en el tiempo exacto y con la persona adecuada. Por eso el despertar nos permite utilizar el silencio de una manera increíble, maravillosa realmente, no darnos cuenta si la persona con la que estamos podemos hablar de ese tema que necesitamos hablar o no. Y si lo podemos hablar, ¿hasta dónde? ¿No? Tenemos que darnos cuenta qué preparación tiene la gente y si está dispuesta o no también a comprender algo a un nivel distinto, porque no todo el mundo está en el camino del despertar. No todas las personas están preparadas para algo distinto en su vida. Por eso el silencio es muy, pero muy importante, porque nos permite encontrar el momento adecuado y la persona adecuada para poder conversar de esos temas que son tan importantes para nosotros. ¿Y cómo saber cuando una persona está en el camino del despertar? Bueno, cuando una persona está en el camino del despertar, empieza lentamente a darse cuenta que las cosas normales y corrientes que venía haciendo todos los días ya no le alcanzan, ya no le hacen bien. Necesita algo más, necesita algo distinto, necesita algo que no se encuentra en cualquier lugar, algo que no necesariamente uno prende la televisión o habla con un amigo y lo pueden entender. Es algo muy profundo que viene del ser, viene directamente del alma. Cuando uno siente que no encaja, que es distinto, que parece que la gente no lo comprende, que por más que hago las cosas, no logro que me salgan como yo quiero, es cuando empiezo a darme cuenta que a lo mejor o esté haciendo algo mal, o esté haciendo algo de una manera que las personas con las cuales yo me rodeo no están preparadas para comprenderlo. Entonces ahí empieza un proceso de observación muy profundo y ese proceso de observación me lleva a discernir. Y discernir me lleva a darme cuenta de todas estas cosas que estábamos hablando recién, como por ejemplo el silencio. Todos pasamos o vamos a pasar en algún momento por la noche oscura del alma, que se le dice. ¿Te pasó alguna vez de sentirte muy perdido y si es así, cuáles son las señales, digamos, que te ayudaron a reencontrarte? No, perdido no me sentí jamás en la vida. Y justamente por esta propiedad que te estaba contando recién, que me permitió moverme libremente en los mundos internos y estar en contacto con los verdaderos maestros. Entonces, no, jamás me sentí perdido, jamás me sentí mal. Siempre he sido eternamente agradecido de todo lo que me pasó y he aprovechado oportunamente a bajar la información, que es la que me ayuda justamente a darme cuenta por qué la sociedad está perdida, las personas están perdidas y encontrar ese problema, ¿no? Y ayudarlos. Justamente es una de las tantas tareas que yo hago, que es trabajar en el despertar. Trabajar en el despertar es darme cuenta justamente por qué las personas pasan por esa noche oscura del alma. La noche oscura del alma básicamente es el no darme cuenta en el momento qué proceso tengo que vivir y cómo lo tengo que vivir. Y eso te das cuenta que sucede por no estar en atenta observación. Si yo no estoy en atenta observación, eso no va a suceder jamás. Lo único que va a pasar en mi vida es que me voy a dar cuenta que hay cosas que no me gustan y que lamentablemente no las puedo cambiar, porque no sé cómo hacerlo. Y el no saber cómo hacer para cambiar algo no es porque no podemos, sino porque no estamos en atenta observación para comprender que cuando tenemos un problema, la solución siempre está delante nuestro. Y en tu camino, ¿hay alguna experiencia que te reveló alguna verdad que no pudiste negar? Es decir, que sentiste que era la verdad absoluta. Sí, la espiritualidad. Me di cuenta desde el primer momento que las religiones
o las instituciones que imparten la religión, no tanto las religiones, ¿no? Porque a veces la gente se molesta cuando digo esto, pero es porque no escuchan y no comprenden. Las instituciones están hechas para atrapar a las personas, gobernarlas, decirles qué tienen que hacer y que sean súbditos de ellos. Entonces me di cuenta que lo mejor que existe es la espiritualidad, porque la espiritualidad y la religión, entre ellas existen siglos de diferencia. Una pretende que uno dependa completamente de alguien más, y la otra te enseña que todo lo que vos necesitas para vivir y ser feliz está en tu interior. Entonces me di cuenta desde muy, pero muy pequeño que lo importante era entonces, ya que yo tenía esa comprensión tan profunda, transmitírsela a los demás. Encontrar la forma de que los demás vean que son libres, que no necesitan de una institución, que no necesitan alabar a ningún Dios, que nunca Dios creó ninguna institución para que sea alabado, que no existen lugares donde nosotros podamos ir para sentirnos mejor que no esté en nuestro interior. Así que entrar en contacto con la espiritualidad fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que, no sé vos, pero yo al menos fui bautizada, tomé la comunión, la confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Y después me di cuenta que la religión, el catolicismo en este caso, le saca la plata a la gente. Y juegan con algo tan sagrado como la fe, como su espiritualidad, como sus ganas de encontrar en algo respuestas, que solamente las tenemos nosotros. Exactamente, así es como juegan las religiones, así es como juegan las instituciones, así es como se arman grupos también con buenas intenciones en un primer momento, pero lamentablemente el hombre, si no trabaja con la comprensión, toda la información que pueda llegar a ser a su vida es tomada por las programaciones que están ahí para ver si nosotros logramos comprender o no. Si no comprendemos, las programaciones se llevan toda nuestra vida. Y en lugar de vivir desde la emoción, vivimos desde el sentimiento. Y el sentimiento, como no viene de la mano de la comprensión, provoca sufrimiento. Y cuando caemos en sufrimiento, como el ser humano no quiere sufrir, se agarra de lo primero que encuentra. Y lo primero que encuentra es un grupo de personas que te dicen, vení a este lugar, quédate acá con nosotros nos vamos a encargar de que no sufras más, de que no tengas más problemas, de que tu vida cambie realmente. Y ahí es donde caen en las redes estas instituciones que lo único que quieren son esclavos. Y son seres que se aprovechan de la necesidad espiritual de las personas. Por eso trabajo tan profundamente y con tanto fervor en el despertar de la conciencia, para que la gente se dé cuenta que lo único que necesitan es a ellos mismos. ¿Cómo logras ayudar a que la gente despierte la conciencia, más allá de tus libros, de tus videos? Bueno, justamente de esta manera, a través de entrevistas, de redes sociales, a través de mi página directamente web que diseñamos, en donde yo, bueno, hablo con la gente, le explico cuál es mi forma de vivir, mi forma de sentir, mi forma de ver, les comento mis experiencias en los mundos internos, cómo me cambió la vida, cómo le cambia la vida a una persona cuando desea realmente hacer las cosas de una manera en que nunca las hizo, que lo importante es no tener miedo para nada, que el miedo es lo único que no nos deja avanzar en la vida, es lo único. Si no tenemos miedo a nada, nos permitimos experimentar todo lo que querramos experimentar en nuestra vida y nada se interpone en nuestro camino. Entonces, cuando lo único que hago yo es mostrarle mi forma de ver y de vivir, por eso estoy convencido que el despertar de la conciencia se transmite por resonancia. Yo puedo estar horas y horas hablando, gritando en la calle con un megáfono a la gente que la gente no me va a escuchar. Es más, me va a decir que estoy loco. Entonces, la mejor forma de transmitirlo y de contagiar es ser un ejemplo, continuamente, lo mejor que se pueda, porque todos tenemos fallas, todos tenemos errores, todos vinimos a aprender, pero los que consideramos que estamos un pasito más adelante tenemos que ser un ejemplo. Cuando la gente se da cuenta que tenemos los mismos problemas que tienen todos, pero que nuestra forma de resolverlos es totalmente distinta, es cuando nos empiezan a prestar atención. Y cuando te prestan atención, ese es el momento en donde vos podés, a través de esa apertura espiritual de ellos, ingresar en su vida y ofrecerles, no darles, sino ofrecerles y que ellos elijan si realmente quieren ver la vida desde otra óptica, ¿no? Desde otro lugar. Qué interesante. Es que es así, ¿de qué te sirve gritar o si no te van a escuchar? Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, ahí está. Son muy sabios los dichos, la verdad me encantan.
La verdad que sí, sí. La mayoría de los dichos son realmente muy interesantes. Y bueno, hoy mencionabas justamente el tema de Napoleón. ¿Cómo lo ves a nivel espiritual? Bueno, Napoleón tuvo una característica muy particular en sus inicios, ¿no? Que él realmente fue un gran buscador del gran maestro, fue un admirador del gran maestro. Cuando hablo del gran maestro, hablo de obviamente Jesús de Nazaret, ¿no? El más grande de los grandes que hayan estado entre nosotros. Y eso fue una gran cualidad que me identificó un poco con él, con la gran diferencia de que yo realmente sabía por qué buscaba al maestro y por qué siempre me sentí identificado con él, por estar en contacto con este mundo en forma directa. Cuando uno no está en contacto en forma directa, tiene sentimientos, presentimientos, premoniciones, algo que en algún momento te da la pauta de que existe algo distinto y que te identifica con él. Napoleón lo que tuvo justamente es una búsqueda espiritual desde muy pequeño, pero que lamentablemente luego con el pasar del tiempo esa búsqueda espiritual tuvo que quedar en un segundo plano, porque para su familia había sido mucho más importante lo que ellos tenían preparado para el futuro de Napoleón como nuevo dirigente el día de mañana, debido a los grandes contactos que su familia tenía en Francia. Entonces, lentamente todos estos deseos que él tenía fueron quedando de lado, porque le mostraron muy sutilmente que existían cosas más importantes que la espiritualidad, que había cosas para las cuales uno nace y eso nos predispone a hacer algo que, si no estamos en atenta observación, creemos que es verdad, y que nos dicen que nuestra misión en la vida es venir a salvar a los demás, o estar en un lugar de privilegio para poder ayudar a los demás, y eso es una gran mentira. Acá no existen los lugares de privilegio. El mejor lugar en el cual cada uno de nosotros podemos estar es nuestro corazón. No es un lugar de privilegio, o no hay mejor lugar de privilegio si se quiere buscar uno que el corazón, porque ese lugar es el lugar en el que realmente mandamos, decidimos y sentimos la verdad cada uno de nosotros. Napoleón se tuvo que alejar de todo eso porque la sociedad le impartió una información que le dijo que para él lo importante era dirigir las grandes masas, dirigir a un país y a un mundo totalmente distinto. Y esa falsa personalidad lo absorbió. Lo absorbió de manera tal que su espiritualidad se apagó por completo. Y la volví a encontrar nuevamente cuando estuvo en la isla de Santa Elena, que lo encontró Esteban, o sea, me encontró a mí. En ese momento se dio cuenta de que había sido absorbido muy sutilmente por este mundo de 3D, que cuando no estamos atentos nos enseña que lo más importante es lo que él tiene preparado para nosotros y no lo que nosotros creemos en nuestro interior que venimos a hacer. Qué impactante, porque nos podemos desconectar de una manera tan fácil y tan sutil que cuando nos dimos cuenta ya es tarde. Sí, cuando nos dimos cuenta ya es tarde, aunque dice el dicho también que nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Pero sí, para algunas cosas hay tiempos, para algunas cosas existen tiempos y hay que cumplirlos, pero no existe nunca el tiempo para el arrepentimiento o la comprensión. Si yo me arrepiento y comprendo que me equivoqué, o que las formas que elegí para vivir no eran las mejores o las correctas, siempre estoy a tiempo de corregir, siempre. Porque como arrancamos diciendo hoy, toda la información que existe en nuestro interior es producto de nuestras vidas anteriores y de lo que hicimos antes. Eso quiere decir que entonces esa información se guarda, por lo cual no importa en qué momento yo elijo despertar o generar un cambio en mi vida, si me queda un mes de vida nada más. El hecho de cambiar esa programación a último momento ya me predispone a mí para que mi próxima existencia venga en un grado superior, ya venga preparado para estar abierto a un conocimiento totalmente distinto, así que nunca es tarde realmente entonces. Eso es muy cierto. Yo particularmente creo en la reencarnación y en que hubo y habrá otras vidas. Entonces, viéndolo desde esa óptica, nunca es tarde. ¿Y qué consideras que aprendió o qué sabes que aprendió Napoleón en la isla? Bueno, una de las cosas que comprendió justamente es que existe un llamado interior y que sin importar lo que la sociedad o la familia tenga preparado para nosotros como destino, lo más importante es el destino que está ya guardado en nuestro interior, que es el que viene directamente de nuestro ser. Él lo comprendió, lo vivió, lo sintió
y empezó a trabajar en ese sentido justamente, ¿no? Empezó a trabajar en el sentido de poder cambiar eso. Si se iba a ir de acá, por lo menos tener la dicha de poder irse con una comprensión totalmente distinta. Así que en ese momento fue cuando él entregó su vida por completo a Esteban, para que Esteban pudiera hacer un cambio realmente profundo en él. O más que hacer un cambio, es ayudarlo a que él encuentre la forma de ver para poder hacer ese cambio por sí solo. ¿Cuál considerás o cuál considera Esteban que fue el mayor legado a nivel espiritual de Napoleón, además de ser el gran estratega, ¿no? Porque así le decían. Bueno, a nivel espiritual es un tema muy complejo porque por la figura o por la investidura de Napoleón, justamente él nunca pudo compartir con nadie esta verdadera emoción del corazón que era seguir los pasos del gran maestro, porque se contradecía totalmente con la figura que él estaba representando, ¿no? Este general, este Napoleón tan rudo, tan crudo, tan frío, tan analítico, que le permitió ser uno de los más grandes estrategas de la humanidad. Entonces, lamentablemente, esa parte él nunca la pudo compartir con nadie hasta que llegó el momento ese de encontrarse en la isla de Santa Elena con Esteban. Por eso es que el Napoleón Bonaparte espiritual se lo conoció a través de este libro, que fue el primer libro que realmente habló de una parte espiritual de un ser como Napoleón. Antes de este libro del despertar, de Napoleón Bonaparte, su camino hacia la iniciación, antes de ese libro no existió nunca esa información, que hablara o que nos dé la pauta de que existía algo de espiritualidad en ese ser. Y en tus infinitos, innumerables viajes astrales, ¿son solo cuando dormís? O, por ejemplo, podés estar hablando conmigo y hacer alguno. No sé. El viaje astral consiste en dejar tu cuerpo descansando y en ese momento que descansa el cuerpo, vos te desdoblás conscientemente y en lugar de que tu conciencia se duerma, transportás tu conciencia al cuerpo astral, al plano onírico, al cuerpo astral que está en los mundos internos. En ese momento, con la conciencia despierta, podés moverte exactamente a donde vos quieras. Podés ir al lugar que más desees, siempre y cuando tengas el mérito para poder hacerlo, ¿no? Porque también existen las leyes en esos mundos internos. Esos mundos internos están manejados por maestros y los maestros no van a permitir que nosotros hagamos con una conciencia despierta cosas que no sean para ayudar a los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas porque salir en cuerpo astral no es para ir a pasear simplemente. Es algo mucho más importante que eso. Si no tenemos ese concepto claro, es una de las tantas razones por las cuales no vamos a poder salir en cuerpo astral. ¿Y qué opinas de la gente que dice, por ejemplo, hagan esta meditación y vas a poder viajar a un mundo astral o, no sé, hipnosis y ese tipo de cosas? No, yo no creo en eso. Tengo perfectamente comprobado que no funciona así. Todo lo maravilloso que tienen los mundos internos es que ahí no existen ni amistades, ni referencias, ni nada. Todo es por mérito. Y el mérito se hace trabajando. El mérito se hace poniéndole tiempo y dedicándole tiempo a las cosas. El mérito se hace con una continuidad de propósito. Yo tengo que generar un cambio en mi vida. Si no hago el esfuerzo para generar un cambio en mi vida, ahí arriba no existen las relaciones. No importa de quién seas amigo o de qué descendencia tengas en otra vida. Si no haces el trabajo que tenés que hacer hoy, acá, en esta existencia, no te van a permitir convivir con esas verdades. ¿Y te ha pasado de encontrarte en el mundo astral con gente que quizá no sabe o no es consciente que viaja y está haciendo una labor impresionante en el mundo Sí, espiritual? totalmente. Sí, todo el tiempo. Continuamente me encuentro mucho con mi gente, con mi propia gente, la gente que forma parte de mis grupos de trabajo, gente que está haciendo trabajo interior muy fuertemente conmigo. Yo siempre voy, verifico cómo están, me fijo a ver en qué estado se encuentran, según el estado ya de avance, ¿no? Espiritual, incluso hasta hacen trabajos importantes conmigo. Y hay algo mucho más interesante también que sucede, que te encontrás con las personas que en los mundos internos están haciendo exactamente lo mismo que hacen acá. Por ejemplo, si trabajas en un supermercado, bueno, a la noche estás trabajando en un supermercado también. Y de hecho, cuando le preguntás los sueños y hablas con ellos, te das cuenta que sueñan exactamente lo mismo, que están trabajando. ¿Por qué? Porque están tan dormidos que no se dan cuenta que en los mundos internos siguen dormidos también. Entonces esto es muy interesante porque te permite darte cuenta que cuando estamos dormidos en el mundo físico, también lo estamos en los mundos interiores.
O sea que yo en el mundo interior estaría haciendo entrevistas, por ejemplo. Si no estás dormida, por ejemplo, esa sí podría ser una de las cosas que estarías haciendo, tranquilamente. Ay, wow. Wow, bueno, si algún día me encontrás, espero acordarme. Hacemos una entrevista ahí. Hacemos una entrevista en los mundos internos. El tema es cómo la bajamos acá, ¿no? Claro. Bueno, el otro día soñé que estaba como, no se lo conté a nadie, de hecho sos la primera persona que se lo cuento, que estaba como en un lugar subterráneo muy grande con muchos pasillos, que había habitaciones con baños incluso, y estaba todo como muy raro, como, eh, no sé, era un lugar silencioso, pero que a la vez había gente, y me acuerdo, yo generalmente no me acuerdo de lo que sueño, pero de ese sueño en particular sí. Bueno, mira, interpretar, yo siempre digo que nunca interpreto los sueños, ¿no? Porque realmente no me dedico a interpretar sueños. Porque para los sueños nosotros lo utilizamos para darnos cuenta qué está pasando psicológicamente como estado interno en la forma de vivir y de pensar de las personas. Yo con la gente hago determinado tipo de ejercicios en donde a través de esos ejercicios no solamente tratamos de despertar la conciencia acá, en el mundo físico, sino también en los mundos internos, y de esa forma cambian los sueños. Los sueños pasan a ser de sueños comunes a sueños lúcidos o semilúcidos, después lúcidos, y luego el tema de salir en cuerpo astral es el producto de un trabajo interior. Y ese es otro tema que tampoco se lo enseñan a la gente, ¿no? Muchas veces te dicen, vení que te doy un curso de viaje astral y se acabó, pero el viaje astral es un estado profundo de conciencia del ser. Es producto de comprender ese estado profundo de conciencia del ser. Pero claro, hoy lamentablemente está todo hecho, al igual que las religiones, para controlar. Hay muchísimos divulgadores y gente que lucran con la necesidad espiritual de las personas. Y lo peor es que mucha gente que enseña a hacer viajes astrales ni siquiera los hicieron ellos jamás en su vida. Son grandes mentirosos que se lo creen a ellos mismos y ese no es un problema. Cada uno puede creer lo que quiera. El problema es cuando yo le hago creer a los demás el mundo falso en el que yo vivo. Por eso también hoy estamos como estamos, ¿no? Porque las personas realmente buscan cómo sacar provecho de la necesidad de los demás. De hecho, de ahí nacen los negocios. Todos los negocios siempre nacen ¿de dónde? De la necesidad de alguien. Y si no existe una necesidad, la creo. Hoy los grandes negocios se hacen así en la televisión. Primero le genero a través de la televisión, de una publicidad o de algo, le genero a la gente la necesidad. A través de repetirle tanto, tanto y tanto que esto es importante en su vida, yo a la gente le genero la necesidad. Y luego que generé la necesidad, le doy el remedio. Y así se generan también las enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades en la vida de las personas son psicológicas. Están generadas por los grandes problemas que tienen en su vida de la mano de la incomprensión. Luego que yo generé una enfermedad a nivel psicológico y mundial, saco el remedio y me hago millonario. Entonces todo siempre es generar necesidad en las personas. Si yo logro encontrar la forma de generar la necesidad de mi producto, logro encontrar la forma de venderlo. Y hoy la necesidad espiritual es grandísima en la humanidad. La humanidad está muy, muy perdida y ya la mayor cantidad de las personas no creen en la religión. Ya la gente se está yendo de las religiones porque se están dando cuenta de la gran mentira que son. Cómo viven engañándonos desde que nacimos. Entonces, ¿qué sucede? Como la gente se va de la religión, tiene que buscar algo que ahí no lo encuentra en otro lado. ¿Dónde lo encuentra? En donde otro tiene la cura para esa necesidad. Y ahí vienen todas las personas que lucran en todo esto. Y es un poco contra lo que yo lucho o luchaba hace mucho tiempo, porque ya la verdad es que casi ya prácticamente no lo hago. No pierdo más tiempo en luchar contra eso. Es mejor enseñarle a la gente a pescar que darle la comida en la boca. Absolutamente. Vos sabés que yo estoy muy en contra de quien lucra con la espiritualidad, porque me parece algo hasta cruel jugar con la necesidad de las personas de esa manera. Bueno, pero eso te da también la pauta un poquito del estado espiritual de esas personas, ¿no? Que hacen eso. Vos sabés que hay algo muy interesante que se llama delirio místico, Marianela. El delirio místico existe y es la capacidad que tiene cualquier persona, cualquiera de nosotros, de creernos realmente algo que es muy impactante, y una vez que nosotros nos creemos ese personaje, salimos a la sociedad con ese personaje y tratamos de hacer que los demás lo acepten también. Entonces hay muchos sinceros equivocados.
Hay mucha gente, muchos grandes divulgadores muy conocidos incluso, que tienen miles y miles y miles de personas en sus redes sociales que los siguen, que realmente no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Y vos te das cuenta que copian y pegan, copian y pegan. A mí me ha pasado muchísimo. Yo siempre digo y aclaro algo, ¿no? El problema no es que copien a los demás. A mí no me importa que me copien. Siempre y cuando eso que copian lo usen para ayudar a los demás, no hay ningún problema. El tema es que te copian y como realmente no tienen ese conocimiento en su interior, no saben cómo manejarlo. Entonces cuando la gente empieza a hacerles preguntas y preguntas y preguntas y no saben qué responder, empiezan a inventar. Y cuando empiezan a inventar, empezaron a crear la mentira a través de la duda de las personas. Y ahí generaron un falso personaje que transmite una mentira. Entonces empezaron tratando de transmitir una verdad y después se convirtieron en grandes mentirosos. Pero ¿qué es lo que sucede? No se retractan. No dicen, perdón, me equivoqué, realmente me equivoqué, esto no es lo correcto. No lo van a hacer jamás. Porque ¿qué pasa? Se les cae su negocio. Y así hoy estamos en la vida con todo. Si esto no lo hace una simple persona que es un divulgador, mucho menos lo van a hacer las religiones. Y hace 1800 años que vienen lucrando con la necesidad espiritual de las personas a través de un discurso falso. Mucho menos lo van a hacer. Entonces, como las religiones hoy no pueden dar marcha atrás, porque si dan marcha atrás, obviamente que la gente automáticamente se va, aunque la gente se está yendo igual, porque ya la gente se está dando cuenta del mundo real en el que viven y que las religiones ya en el futuro no juegan ningún papel. Entonces, hoy, ¿qué pueden hacer? Seguir engañándonos a través de nuevas religiones. ¿Qué es lo que hacen hoy las grandes instituciones, Marianela? Cuando a alguien se le va, primero empiezan a averiguar por qué se van. Una vez que descubrieron por qué se van, que es justamente lo que ellos no están ofreciendo, generan una nueva religión. Automáticamente empiezan a aparecer instituciones nuevas que ofrecen la salvación del alma desde la forma en que hoy la Iglesia Católica ya no la da. La gente que tiene buena predisposición y tiene ganas realmente de despertar espiritualmente, otra vez engañada, vuelve a entrar en una nueva institución creada nuevamente por los mismos de una institución caduca que ya está destinada a perecer y a morir. Entonces todo en la vida es un negocio si nosotros no nos damos cuenta que no necesitamos formar parte de un negocio. Y muchas veces me dicen, bueno, pero vos das cursos. Sí, yo doy cursos, pero yo no obligo a nadie a tomar mis cursos, ni le digo a nadie que el tomar mis cursos van a ser la salvación de su vida. Nunca jamás. De hecho, le digo, no me sigan, no hagan lo que yo hago. Hagan ustedes lo que yo les digo que los cursos provocan en su vida, si es que los hacen, si tienen ganas. Y si no, no los hagan, nadie está obligado. Yo todo el tiempo estoy haciendo vivos, gratuitos, charlas, hago seminarios a veces gratuitos también, en donde imparto muchísima información a la gente y en ningún momento les digo tienen que venir a comprar mi producto, jamás, nunca. Si me necesitan, acá estoy, pero no quiero que dependan de mí, porque una de las cosas que hace el despertar de las conciencias es generar faros de luz. Y un faro de luz es una persona que no depende de nada ni de nadie, sino de sí mismo. Entonces a mí no me sirve que las personas que estudian conmigo no se conviertan en un faro de luz, porque yo no voy a estar toda la vida acá, yo no voy a estar para siempre. Entonces necesito que cuando yo no esté mi legado siga, y para que mi legado siga necesito que la gente despierte y ellos mismos encuentren la forma de ayudar a los demás. Me encanta eso que estás diciendo. ¿Qué opinión tenés sobre la nueva humanidad? ¿Crees que está preparada para un despertar? Bueno, yo no creo en la nueva humanidad. Y esto es muy loco, ¿no? Porque dirás, ¿cómo no crees en la nueva humanidad? No, para mí el tema de la nueva humanidad es otro gran negocio de la religión y de la espiritualidad que han hecho para hacerle creer a la gente que está a la puerta de algo distinto cuando en realidad venimos viviendo siempre lo mismo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, entramos en un loop sin salida en el cual crecemos y caemos, crecemos y caemos. El tema de la nueva humanidad va de la mano de hacerle creer a la gente que ahora sí está en condiciones de salir y de ir a un lugar totalmente distinto. La nueva humanidad para mí, Marianela, si querés que te lo diga de corazón, es el cambio interior que cada uno de nosotros tomamos la decisión de hacer. Eso es lo único que a nosotros nos permite formar parte realmente de una humanidad distinta. Y esa humanidad distinta no está acá en la 3D. Esa humanidad distinta está en un mundo superior. Está en los planos superiores en donde nosotros podemos vivir una vida completamente distinta, llena de amor, de armonía y de felicidad. Pero para poder acceder a esa vida hay que ganársela. Y para ganársela, el sacrificio se hace acá. Y cuando hablamos de sacrificio hay que tener cuidado con esto, porque sacrificio no es hacer algo que nos haga mal. Sacrificio no es sufrir.
porque a nosotros nos han enseñado que sacrificarse es sufrir, que Jesús vino acá a sacrificarse por nosotros para salvarnos, por eso Él sufrió. No, eso es un gran error, eso es un invento, y eso es algo que los falsos guías de la humanidad hoy siguen utilizando para hacerle creer a la gente que si siguen adelante con las pautas que ellos les ponen, van a formar parte de esa nueva humanidad cuando no va a suceder. Es parte de otro engaño más. Si no tomamos en serio la espiritualidad, que es totalmente interior, que es donde se vive la verdad, estamos destinados a cometer todos los mismos errores que cometemos aquí y en vidas anteriores. Me quedé, qué bonito, me quedé impactada, por eso, qué bonito concepto el de la nueva humanidad en nuestro despertar espiritual, en definitiva. Me gusta mucho eso. Y a quien está intentando encontrarse en ese camino, ¿qué le dirías? Que confíe en su intuición, que confíe en lo más hermoso y profundo que está en su interior, que ese que le habla cuando estamos en silencio es el que no le miente. El problema, ¿sabes cuál es? Que a la gente no le gusta la verdad, porque la vida que viene llevando para ellos, para la gran mayoría, no es agradable. Entonces, cuando se encuentran con la verdad, no le gusta, miran para otro lado, y la particularidad de esta voz interior es que te dice la verdad. Te dice lo que tenés que hacer, te marca los cambios que tenés que hacer en tu vida. Y ahí es donde realmente viene el sacrificio. Ese es el sacrificio. No nos olvidemos de la frase, una de las frases más importantes de nuestro gran hermano de la vida, Jesús de Nazaret, es: la verdad los hará libres. Si él dijo que la verdad nos hará libres, por algo lo dijo. Entonces, ir en busca de la verdad muchas veces es ir en contra de la sociedad, es ir en contra de todo lo que nos formó, es ir en contra de todas las cosas que hoy nos hicieron ser como somos y que nos hacen pertenecer a una sociedad en las condiciones en que la sociedad está hoy. Y bueno, yo soy súper honesta, me ha traído algunos problemas ser tan honesta, pero yo siempre digo, yo me acuesto a dormir y duermo como un angelito con la conciencia tranquila porque voy siempre de frente. A veces tiene sus costos, pero creo que la verdad es lo que nos hace únicos y libres. Coincido con el gran maestro. Muy bien. Y a quien está escuchando, bueno, antes de la última pregunta te quería consultar acerca de cómo vivís las sincronías, las señales que supongo se te deben presentar en tu camino. ¿Ya como algo normal, natural o alguna te sigue sorprendiendo? No, las sincronías y las señales estuvieron siempre en mi vida, siempre. El hecho de estar despierto desde el momento de nacer, de poder realizar este tipo de viajes astrales en forma totalmente consciente, es que no necesito seguir ningún tipo de sincronía. Porque yo a la mañana, cuando regreso a mi cuerpo físico, yo ya regreso con la planificación completa de lo que voy a hacer en el próximo día. No necesito ver ni sincronías ni nada. Pero cuando uno no tiene esa particularidad de poder hacer eso, las sincronías en su vida son lo que le empiezan a marcar en un principio el destino hacia donde pueden ir, la dirección hacia la cual pueden llevar su vida. Entonces, en esa ocasión, y al igual que la meditación, que también son importantes, yo no medito. Si tengo que decir la verdad, yo no medito jamás, pero no porque no es bueno, sino porque no lo necesito. Y coincido con vos, a mí también el ser tan sincero y directo, me han pasado dos cosas: gente que me odia, que no soporta lo que les digo, porque el ser tan directo y mostrarles que los están engañando desde que nacieron, eso no le gusta a la gente, porque prefieren que les digan cosas lindas que los hagan sentir bien. Y yo siempre digo, yo no estoy acá para decirles cosas lindas que los hagan sentir bien, sino para ayudarlos a liberarse. Y para liberarse necesitan la verdad. Si no están en condiciones de vivir con la verdad, elijan seguir con la mentira, pero háganse cargo. Háganse cargo que viven con la mentira porque no soportan la verdad. Y no echen más culpa. Otra de las cosas que hay que hacer es no echar más culpas. Cuando uno comienza a trabajar en el despertar de la conciencia, los culpables no existen más. A partir de ese momento existe solamente una persona en nuestra vida, que somos nosotros, y somos los responsables. Y de los registros akáshicos, digo, hay personas que dicen que pueden entrar y esas cosas. ¿Qué opinión tenés? Yo creo que los verdaderos registros akáshicos están a un nivel donde no se puede entrar si no es el verdadero propietario de esos registros. En mi experiencia personal, yo creo que ese es un lugar tan pero tan bien resguardado, en donde,
Mira, yo muchas veces enseño que donde no hay comprensión, pongamos lógica. Pongamos lógica. Si la mayoría de la humanidad no puede acceder en forma directa a sus propios registros akáshicos, ¿por qué nos dejarían acceder de manos de otras personas? Si yo no accedo a una información que es tan sagrada, tan rica y tan importante en mi vida para mí y es mía, es porque todavía no estoy en condiciones de acceder a esa información. Entonces, si no estoy en condiciones de acceder a esa información, ¿por qué me permitirían acceder a esa información a través de otras personas? Claro, toda la razón del mundo. Lógica pura, es verdad. Claro. El tema es que esto no gusta y esto a mí me hace ganarme enemigos continuamente y a mí no me importa. Porque si quieren luchar, bueno, pues acá se van a encontrar con un león grandísimo, muy grande, mucho más grande de lo que se imaginan y no se les va a hacer tan fácil venir a pelear conmigo. Porque cuanto más peleen conmigo, más fuerte voy a salir a decir la verdad. Y cuanto más esté en la mira de los demás, más fuerte se van a encontrar con este león. Así que acá tienen a un aliado y es mejor que a mí me vean como un aliado, no como alguien que está en contra de ellos. Porque como aliado van a tener a un ser increíble que les va a aportar mucho conocimiento. De la otra forma no me van a encontrar, porque no estoy acá para pelear y discutir con ellos. Excelente. Me encanta. Soy fan de la gente honesta, verdadera. Es un trabajo que hay que hacer, ¿eh? Es un trabajo que hay que hacer porque seamos conscientes que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que vive con máscaras y caretas. La falsa personalidad está a flor de piel. Hoy la sociedad vive con falsa personalidad porque no sabe vivir de otra manera. Entonces ser honesto, ser sincero, ser directo, cuesta mucho. Cuesta amistades, cuesta familia, cuesta estar en soledad, cuesta que la gente por incomprensión nos trate mal, hable mal de nosotros, se junten para hacernos daño, pero cuando nuestra convicción es mucho más fuerte que eso, nosotros estamos de la mano de Dios. Y cuando estamos de la mano de Dios, no existe absolutamente nada, ni nadie en el mundo que pueda estar en contra nuestro. Y para concluir, ¿qué consejo le darías o qué frase o lo que vos quieras decirle a quien esté escuchando esta entrevista? Que no necesitan fingir, que dentro de cada uno de ustedes existe un ser increíble, maravilloso, que está a los gritos esperando ser descubierto. No necesitan identificarse con falsas personalidades ni creer que han sido personalidades en la historia para poder pertenecer a un grupo selecto. Si lo fueron, genial. Pero el verdadero camino espiritual va de la mano de algo muy, pero muy, muy importante, que es la humildad. Si en nuestro camino hay mucho conocimiento, pero no hay humildad, es preferible que no haya nada. Totalmente de acuerdo. Nada más que decir, señores. Agradecerte de verdad por esta entrevista. Fue maravillosa. Yo siempre digo que de todas aprendo algo, pero es que esta fue magnífica. Me encantó, me fascinó. Y eso, gracias. No se me ocurre otra palabra. Bueno, gracias a vos por invitarme a este hermoso canal. Y bueno, acá estamos para cuando haga falta tener todas las entrevistas que vos quieras y poder seguir trabajando y divulgando esta hermosa pasión del despertar. Bueno, será hasta el próximo episodio donde volvamos a ver más allá, ver más allá, ver más allá, ver más allá. A los otros les quedan los universos, a mí la íntima penumbra y el hábito del verso. Jorge Luis Borges. Hay historias que marcan la piel, pero también el alma. Este libro nace de las heridas y de la luz que brota cuando nos animamos a mirar más allá del dolor. Entre recuerdos, silencios y despertares, los invito a recorrer un viaje profundo. El de una niña que aprende a sobrevivir entre sombras, el de una joven que se atreve a nombrar lo innombrable, y el de una mujer que resurge como el ave fénix, encontrando en la espiritualidad y en el amor propio un camino de sanación. Cada página está atravesada por preguntas que nos interpelan, por fragmentos de la vida real que se vuelven espejos,
y por esa fuerza invisible que nos recuerda que siempre es posible volver a empezar. Este no es solo un relato personal, es un abrazo a quienes sintieron alguna vez que estaban atrapados en sus propias paredes, y una invitación a descubrir que incluso en el dolor más profundo habita la semilla de la transformación. Comparto mi historia con la certeza de que cada lector puede buscar la suya, reconocerse en ella y así poder ver más allá. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Mario Benedetti.